El 15 de marzo de 2009, Puebla amaneció bajo un cielo grisáceo que presagiaba lluvia. Las calles del centro histórico ya bullían con el tráfico matutino, mientras los vendedores ambulantes montaban sus puestos cerca del Zócalo. En el barrio de La Paz, una zona residencial de clase media que se extendía hacia el norte de la ciudad, Rosa Calderón preparaba el desayuno en su pequeña cocina mientras escuchaba las noticias en la radio. Su hija Mía, de 7 años, jugaba en la sala con sus muñecas, cantando una canción infantil que había aprendido en la escuela primaria Benito Juárez. Rosa tenía 32 años y trabajaba como secretaria en una notaría del centro. Desde que su esposo Arturo había fallecido 2 años atrás en un accidente laboral en una fábrica textil, ella sola mantenía el hogar. La ayuda económica de su hermano mayor, Felipe, quien trabajaba como maestro de secundaria, había sido fundamental para sobrevivir esos meses difíciles. Mía era una niña delgada, de cabello castaño oscuro, cortado a la altura de los hombros, con unos ojos café expresivos que siempre parecían estar preguntando algo. Era tímida, pero curiosa, amante de los libros ilustrados y de dibujar flores en sus cuadernos. Antes de continuar con esta historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte más casos como este y déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo estas historias. Aquella mañana, Rosa observó a Mía terminar su licuado de plátano y notó que la niña estaba más callada de lo habitual. «¿Qué pasa, mi amor? ¿No dormiste bien?», le preguntó mientras le acariciaba el cabello. Mía negó con la cabeza y sonrió débilmente. «Estoy bien, mamá. Solo estoy cansada». Rosa la besó en la frente y revisó su mochila azul marino, verificando que llevara sus útiles escolares y su suéter porque la temperatura había bajado esa semana. A las 7:30 de la mañana, ambas salieron de la casa rumbo a la escuela. Rosa dejaba a Mía en la entrada todos los días antes de tomar el autobús hacia su trabajo. La primaria Benito Juárez era un edificio de 2 pisos con paredes color crema y barandales verdes, ubicado a solo 4 cuadras de su casa. Generalmente, Rosa acompañaba a Mía hasta la puerta, pero ese día tenía una reunión importante a las 8:30 y no podía llegar tarde. La directora de la escuela, la profesora Guadalupe Mendoza, había implementado un sistema de vigilancia en la entrada, donde los padres debían firmar un registro al dejar o recoger a los niños. Sin embargo, algunos padres del vecindario que conocían a las maestras desde hacía años, a veces solo dejaban a sus hijos en la reja exterior. Esa mañana, Rosa cometió un error que la perseguiría el resto de su vida. Con la prisa por llegar a tiempo a su trabajo, se despidió de Mía en la esquina de la escuela, viéndola caminar hacia la reja verde, donde otros niños ya entraban. «Te veo a las 2, mi amor. Pórtate bien», le gritó mientras Mía se volteaba y agitaba la mano. Rosa nunca olvidaría esa imagen. Su pequeña hija con su uniforme azul y blanco, su mochila al hombro, caminando hacia la puerta bajo ese cielo plomizo. Luego corrió hacia la avenida principal para alcanzar su autobús. Cuando Rosa llegó a las 2 de la tarde a la escuela para recoger a Mía, encontró el patio casi vacío. Algunos padres aún conversaban cerca de la puerta, pero no vio a su hija por ningún lado. Se acercó a la profesora Mendoza, quien revisaba unos papeles en su escritorio del primer piso. «Disculpe, maestra. ¿Ha visto a Mía? No la encuentro». La directora frunció el ceño y llamó a la maestra de 2º grado, la profesora Silvia Ramírez, quien había sido la encargada de pasar lista esa mañana. La maestra Silvia, una mujer de unos 40 años con lentes y el cabello recogido en un moño, revisó su lista y palideció. «Rosa, Mía no vino hoy a clases. Su nombre está marcado como ausente». El mundo de Rosa se detuvo. «¿Cómo que no vino?
Yo la traje esta mañana. La dejé en la esquina y la vi entrar. La maestra Silvia negó con la cabeza, nerviosa. Te aseguro que no entró al salón. Pasé lista a las 8 en punto y no estaba. Rosa sintió que sus piernas se debilitaban. Empezó a recorrer el patio, gritando el nombre de su hija, revisando los baños, el patio trasero, preguntándole a otros niños si la habían visto. Nadie la había visto. Para las 3 de la tarde, Rosa ya había llamado a su hermano Felipe y a la policía. La directora revisó las cámaras de seguridad de la entrada, pero descubrieron que el sistema había estado descompuesto durante esa semana por un problema eléctrico, algo que el personal de mantenimiento tenía programado reparar ese mismo lunes. Felipe llegó a la escuela corriendo desde su trabajo, con la cara descompuesta por la preocupación. Era un hombre alto y delgado, de 37 años, con entradas pronunciadas y una mirada seria detrás de sus lentes de pasta negra. Había sido muy cercano a Mía desde que nació, cumpliendo casi el rol de padre después de la muerte de Arturo. «Tranquila, Rosa, la vamos a encontrar. Tiene que estar por aquí cerca», le decía mientras la abrazaba, aunque él mismo temblaba por dentro. Juntos recorrieron las calles del vecindario, preguntando en las tiendas, en las casas, mostrando la fotografía escolar de Mía que Rosa siempre llevaba en su cartera. Nadie la había visto esa mañana. A las 5 de la tarde, cuando el cielo finalmente se abrió y comenzó a llover, la policía municipal ya había montado un operativo de búsqueda. El agente Mauricio Cortés, un veterano de 45 años, con más de 20 años de servicio, tomó el caso. Era un hombre corpulento con bigote espeso y una expresión permanente de cansancio, pero conocido por su dedicación a los casos de personas desaparecidas. Entrevistó a Rosa durante más de 1 hora en la comisaría del distrito, tomando nota de cada detalle. La ropa que llevaba Mía, sus rasgos físicos, sus rutinas diarias, cualquier persona que pudiera haber mostrado interés inusual en la niña. «Señora Calderón, necesito que piense con mucho cuidado», le dijo Cortés mientras encendía un cigarrillo en su pequeña oficina llena de archivos. «¿Notó algo diferente esa mañana? ¿Alguien siguiéndolas? ¿Algún vehículo extraño en la cuadra?» Rosa negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No, nada. Todo era normal. Yo solo tenía prisa. No debí dejarla sola en la esquina. Es mi culpa». Felipe la abrazó mientras el detective continuaba haciendo preguntas. La investigación inicial se centró en las primeras horas críticas. Testimonios de vecinos, revisión de las pocas cámaras de seguridad privadas en la zona, entrevistas con maestros y compañeros de clase. Durante los siguientes días, Puebla se llenó de carteles con el rostro de Mía. Rosa había impreso miles de volantes con la ayuda de Felipe y algunos compañeros de trabajo, pegándolos en postes, repartiéndolos en mercados, en estaciones de autobuses, en iglesias. La fotografía mostraba a Mía sonriendo, con su uniforme escolar, sus ojos brillantes. Desaparecida, Mía Calderón, 7 años, última vez vista el 15 de marzo de 2009 en el barrio La Paz. Cualquier información, favor de comunicarse. Rosa dejó de trabajar, dedicando cada minuto a buscar a su hija. Felipe se tomó una licencia de su escuela para ayudarla, organizando búsquedas con voluntarios en terrenos baldíos, barrancas, zonas abandonadas de la periferia. La comunidad respondió con una ola de solidaridad. Vecinos que apenas conocían a Rosa organizaron vigilias con velas en el parque del barrio, grupos de madres de familia se unieron a las búsquedas, comerciantes donaron comida y agua para los voluntarios. La parroquia de San José, donde Rosa y Mía asistían a misa los domingos, dedicó sus oraciones a la niña desaparecida. El padre Ernesto, un sacerdote jesuita de 60 años con décadas de servicio en la comunidad,
Visitaba regularmente a Rosa para darle consuelo espiritual, aunque él mismo se sentía impotente ante el dolor de aquella madre. Pero conforme pasaban las semanas, la esperanza empezaba a erosionarse. El agente Cortés había seguido cada pista posible. Revisaron los registros de depredadores sexuales conocidos en la zona, entrevistaron a conserjes y trabajadores de la escuela, investigaron a familiares lejanos. Se había considerado la posibilidad de que el padre de algún compañero de clase hubiera confundido a Mía con su propia hija, pero ninguna familia reportó haberla recogido. La hipótesis más temida era que alguien la hubiera secuestrado con fines de trata de personas, un problema que estaba creciendo en México durante esos años. Cortés había coordinado con otras dependencias estatales para revisar operativos contra redes criminales, pero no había señales de Mía. Rosa dejó de comer adecuadamente. Su peso bajó dramáticamente en 2 meses. Su piel adquirió un tono pálido enfermizo. Sus ojos se hundieron en ojeras profundas. Felipe se mudó temporalmente a su casa para cuidarla, preparándole comida que ella apenas probaba, obligándola a descansar unas horas cuando el agotamiento la vencía. Las pesadillas la atormentaban cada noche. Soñaba que Mía la llamaba desde algún lugar oscuro, que corría hacia ella pero nunca lograba alcanzarla, que la veía a través de un vidrio sin poder tocarla. Despertaba gritando, bañada en sudor, y Felipe tenía que calmarla recordándole que debía mantenerse fuerte, que Mía podía regresar y necesitaba encontrar a su madre bien. Para junio de 2009, 3 meses después de la desaparición, el caso empezaba a enfriarse. Los medios locales habían pasado a otras noticias. Los voluntarios habían regresado a sus vidas normales. Las pistas se habían agotado. El agente Cortés seguía trabajando en el caso, pero admitió honestamente a Rosa que sin nuevas evidencias, las posibilidades de encontrar a Mía viva disminuían con cada día. «No pierda la fe, señora Calderón», le dijo en una de sus últimas reuniones formales. «He visto casos reactivarse años después con información nueva. Mientras no tengamos evidencia de lo contrario, debemos asumir que Mía está viva». Pero en sus 20 años de experiencia, Cortés sabía que las probabilidades no favorecían ese optimismo. Rosa intentó regresar al trabajo en julio, necesitando la distracción y el ingreso económico. Su jefe en la notaría, el licenciado Héctor Salinas, había sido comprensivo y mantuvo su puesto disponible, aunque tuvo que contratar ayuda temporal. Pero Rosa no era la misma empleada eficiente de antes. Cometía errores en los documentos, se perdía en sus pensamientos durante reuniones, rompía en llanto sin aviso. Sus compañeros trataban de apoyarla con palabras amables y abrazos, pero todos sentían la incomodidad de no saber qué decir ante un dolor tan absoluto. Felipe, por su parte, había desarrollado su propia forma de lidiar con la tragedia: obsesión. Cada tarde, después de sus clases, se dedicaba a investigar por su cuenta. Había creado un cuaderno grueso donde documentaba cada detalle del caso, cada persona entrevistada, cada ubicación revisada. Visitaba foros de Internet sobre personas desaparecidas, contactaba a organizaciones civiles especializadas en búsqueda de niños, aprendía sobre técnicas de investigación forense. Su apartamento se había convertido en una especie de centro de operaciones, con mapas de Puebla en las paredes marcados con alfileres de colores, fotografías de Mía, recortes de periódicos sobre casos similares. Su esposa, Claudia, con quien llevaba casado 12 años, comenzó a preocuparse por su salud mental. «Felipe, entiendo tu dolor, pero esto te está consumiendo», le decía mientras lo veía trabajar hasta la madrugada en sus investigaciones. «No puedes abandonar tu vida por completo. Tienes que encontrar un balance». Pero Felipe no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mía cuando tenía 4 años, y él le enseñaba a andar en bicicleta en el parque. Cuando cumplió 6,
y sopló las velas de su pastel de cumpleaños, cuando hace apenas 4 meses habían ido juntos al cine a ver una película animada. La culpa lo carcomía también. ¿Por qué no había insistido en llevar él mismo a Mía a la escuela esa mañana? ¿Por qué no había estado más atento a los peligros del vecindario? Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2. La habitación de Mía en la casa de Rosa permanecía intacta, como un santuario congelado en el tiempo. Sus muñecas seguían sobre la cama, sus dibujos pegados en las paredes, su ropa doblada en el armario. Rosa entraba ahí cada noche antes de dormir, se sentaba en la pequeña cama y le hablaba a su hija como si pudiera escucharla. Le contaba sobre su día, le prometía que nunca dejaría de buscarla, le decía cuánto la extrañaba. Era su ritual, su manera de mantener viva la conexión con Mía. Felipe continuó su búsqueda con una determinación que bordeaba lo enfermizo. Había contactado a organizaciones internacionales que trabajaban en casos de tráfico de menores. Había viajado a la Ciudad de México varias veces para consultar con expertos en desapariciones. Gastó sus ahorros en contratar a un investigador privado, un ex policía judicial llamado Roberto Fuentes, quien durante 6 meses siguió pistas que finalmente no llevaron a ningún lado. La frustración era abrumadora, pero Felipe se negaba a rendirse. «Mientras yo respire, voy a buscar a esa niña», le decía a Claudia cuando ella sugería que tal vez era momento de aceptar que Mía podría no volver nunca. Para 2012, 3 años después de la desaparición, Rosa había aprendido a funcionar en una especie de limbo emocional. Trabajaba, pagaba sus cuentas, mantenía las apariencias de normalidad, pero por dentro seguía siendo una madre desesperada. Había unido fuerzas con otras madres de Puebla que también buscaban a sus hijos desaparecidos, formando un pequeño grupo de apoyo que se reunía cada 15 días en la parroquia. Compartían información, se consolaban mutuamente, organizaban eventos para mantener viva la atención pública sobre sus casos. Rosa había aprendido que en México miles de personas desaparecían cada año, muchas de ellas niños, y que la mayoría de los casos nunca se resolvían. El agente Cortés se había jubilado en 2011, pero antes de irse le pasó el caso de Mía a una detective más joven, Estela Vargas, quien acababa de ser transferida a la unidad de personas desaparecidas. Estela era una mujer de 32 años, madre soltera de un niño de 5, y el caso de Mía la afectaba profundamente. Revisó todo el expediente desde el principio, buscando ángulos que pudieran haberse pasado por alto. Reentrevistó a testigos, revisó registros escolares, exploró la posibilidad de que Mía hubiera sido confundida con otra niña y adoptada irregularmente. Pero después de meses de trabajo, tampoco encontró nada nuevo. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Esperanza que se desvanecía lentamente, pistas que no llevaban a ninguna parte, días que se mezclaban en una rutina de dolor crónico. Rosa cumplió 40 años en 2017, sintiéndose como si tuviera 80. Su cabello había comenzado a encanecer prematuramente, las arrugas se habían profundizado en su rostro, su sonrisa era solo un gesto mecánico que hacía cuando la situación lo requería. Felipe seguía investigando, aunque con menos intensidad que antes. Claudia finalmente le había dado un ultimátum. O buscaba ayuda psicológica para manejar su obsesión, o ella se iría. Felipe aceptó ir a terapia, donde un psicólogo especializado en trauma le ayudó a entender que su búsqueda era también una forma de evitar procesar el dolor. Pero la vida tiene formas extrañas de revelarse. El 7 de agosto de 2020, 11 años y casi 5 meses después de que Mía desapareciera, Felipe estaba navegando en YouTube durante su hora de almuerzo en la escuela secundaria donde enseñaba. La pandemia de COVID-19 había forzado las clases a formato virtual,
y Felipe había estado explorando videos educativos para incorporar en sus lecciones remotas. El algoritmo de YouTube le recomendó un video titulado Festival de Primavera 2019, Primaria Juventud Mexicana, León, Guanajuato. Felipe casi lo ignora, pero algo lo detuvo. León estaba a varias horas de Puebla, en otro estado, pero el título mencionaba una primaria y un festival escolar. Durante los últimos 11 años, Felipe había desarrollado el hábito de revisar cualquier contenido relacionado con niños en México, especialmente eventos escolares, siempre con la remota esperanza de encontrar alguna pista. Había visto cientos de videos así, ninguno había rendido fruto, pero esta vez, con un suspiro de resignación y más por rutina que por esperanza real, hizo clic en el video. El video mostraba un típico festival escolar. Niños con trajes coloridos bailando en un patio decorado con papel picado, padres grabando con sus teléfonos, maestras organizando las presentaciones. Felipe lo vio distraídamente mientras comía un sándwich, pensando en las tareas que debía calificar después. El video duraba casi 20 minutos, mostrando diferentes grupos de niños presentando bailes regionales. Estaba a punto de cerrarlo cuando, en el minuto 17, la cámara hizo un paneo por el público y se detuvo brevemente en un grupo de estudiantes de sexto grado que esperaban su turno. Felipe se congeló. Entre esas niñas, una adolescente de aproximadamente 18 años, con el cabello recogido en una cola de caballo, lo miraba directamente a través de la pantalla durante un segundo. Tenía rasgos delicados, ojos café expresivos, una pequeña marca de nacimiento en la mejilla izquierda. El corazón de Felipe dejó de latir. Rebobinó el video, pausó la imagen, amplió la pantalla. Sus manos temblaban tanto que apenas podía controlar el mouse. Esa marca de nacimiento, esa forma de los ojos, el contorno de la cara. Era imposible, pero... Con dedos temblorosos, tomó su teléfono y buscó en su galería la fotografía de Mía de 2009. La había guardado ahí todos estos años, junto con docenas de otras fotos de su sobrina. Usando una aplicación de envejecimiento progresivo que había descargado años atrás, cuando todavía investigaba activamente, procesó la foto de Mía a los 7 años para proyectar cómo se vería a los 18. Cuando la imagen procesada apareció en su pantalla y la comparó con la captura de pantalla del video, sintió que el mundo se inclinaba. La similitud era asombrosa. No podía ser coincidencia. Los mismos ojos, la misma estructura facial, esa marca de nacimiento característica que Mía tenía desde bebé. Felipe gritó, un grito que hizo que otros maestros de la escuela corrieran a su salón preguntando qué había pasado. Con lágrimas corriendo por su rostro, sin poder articular palabras coherentes, les mostró las dos imágenes en su pantalla. «Es Mía», logró decir finalmente. «Es mi sobrina. Dios mío, es ella». Lo primero que hizo fue llamar a Rosa. Ella estaba en su casa, también en modalidad de trabajo remoto por la pandemia, revisando documentos legales en su computadora. Cuando vio la llamada de Felipe, contestó casualmente. «¿Qué pasa, Felipe?» Su hermano estaba llorando tan fuerte que apenas podía hablar. «Rosa, Rosa, creo que la encontré. Creo que encontré a Mía». Rosa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» Felipe le explicó entre sollozos sobre el video, la niña en el festival, las similitudes. «Mándame el link, ahora, ya, por favor». Cuando Rosa vio el video y la captura de pantalla que Felipe le envió, se desplomó en el piso de su sala. 11 años de dolor comprimido explotaron en un llanto visceral que salió desde lo más profundo de su ser. Era ella. Cada célula en el cuerpo de Rosa lo sabía con una certeza absoluta. Esa era su hija. Esa era Mía. Después de 11 años de oscuridad, finalmente había una luz.
Felipe contactó inmediatamente a la detective Estela Vargas, quien, aunque sorprendida por la llamada, respondió con profesionalismo. «Necesito que mantengan la calma», les dijo cuando les explicaron la situación. «Esto podría ser algo, pero también podríamos estar viendo lo que queremos ver. Déjenme revisar el video y ver qué podemos hacer». Estela vio el video docenas de veces esa tarde, consultó con colegas, contactó con expertos en reconocimiento facial. Todos coincidían. Las similitudes eran notables, suficientes para justificar una investigación seria. El siguiente paso fue identificar a la niña del video. La escuela se llamaba Primaria Juventud Mexicana y estaba ubicada en León, Guanajuato, a aproximadamente 5 horas en auto desde Puebla. Estela contactó con sus homólogos en la policía de León, explicándoles la situación. El detective Raúl Ochoa, encargado de la investigación en ese estado, visitó la escuela con una orden judicial para revisar los registros de las estudiantes que habían participado en ese festival de 2019. La escuela tenía archivos digitales con fotografías de todos sus estudiantes. Cuando el detective Ochoa revisó las fotos del grupo de sexto grado de 2019, encontró a la niña del video. Su nombre registrado era Sofía Méndez Torres. Tenía 18 años y había asistido a esa escuela desde el 4º grado, habiendo ingresado en 2015. Sus padres registrados eran Javier Méndez y Patricia Torres, residentes de una colonia de clase media en León. Sofía se había graduado de la primaria en 2020 y actualmente asistía a una secundaria técnica cercana. Estela y Felipe viajaron a León junto con Rosa 2 días después, el 10 de agosto de 2020. El viaje en auto fue tenso, lleno de un silencio pesado interrumpido solo por las oraciones susurradas de Rosa. ¿Y si no era ella? ¿Y si después de 11 años de buscar, esta esperanza también se desvanecía como todas las anteriores? Pero en su corazón, Rosa sabía. Una madre conoce a su hija. En León, se reunieron con el detective Ochoa en la comisaría local. El plan era discreto pero directo. Visitarían el domicilio de los Méndez Torres con una orden judicial para solicitar una prueba de ADN de Sofía. No querían alarmar a la familia ni traumatizar a la joven si resultaba que efectivamente había sido secuestrada y criada con una identidad falsa. Ochoa explicó que estos casos, aunque raros, no eran imposibles. Había documentado situaciones donde niños secuestrados eran criados por sus captores como hijos propios, a veces con documentos falsificados, a veces con la complicidad de funcionarios corruptos. La casa de los Méndez Torres era modesta, una construcción de 2 pisos con fachada de ladrillo en una calle tranquila. Cuando tocaron la puerta ese 11 de agosto por la tarde, fue Patricia Torres quien abrió. Era una mujer de unos 45 años, con el cabello teñido de rubio y una expresión amable que se transformó en alarma al ver a los policías. «¿En qué puedo ayudarles?», preguntó nerviosa. El detective Ochoa mostró su identificación y explicó que necesitaban hablar con ella y su esposo sobre un asunto importante. Javier Méndez llegó a casa del trabajo media hora después, un hombre de estatura media, con barriga prominente y overol de mecánico. Cuando los detectives explicaron la situación, que había surgido información de que Sofía podría ser una niña reportada como desaparecida 11 años atrás en Puebla, la reacción de ambos fue de shock genuino. «Eso es imposible», dijo Patricia con voz temblorosa. «Sofía es nuestra hija. La adoptamos legalmente en 2015. Esas palabras cayeron como bombas. «¿Adoptaron?», preguntó Estela. «¿Pueden mostrarnos los documentos?». Patricia, ahora visiblemente nerviosa y con lágrimas formándose en sus ojos, fue a buscar una carpeta de su recámara. Dentro había papeles, un acta de nacimiento que mostraba a Sofía Méndez Torres, nacida en Guadalajara en 2002,
Documentos de adopción fechados en 2015, registros escolares. Estela revisó los papeles con ojo crítico. Algo no cuadraba. Si Sofía había nacido en 2002, tendría 18 años en 2020, pero Mía Calderón había nacido en 2001, lo que significaría que tendría 19. La diferencia de edad era solo de un año, dentro del margen de lo que podrían haber falsificado. ¿Cómo fue el proceso de adopción?, preguntó Ochoa. Patricia y Javier se miraron entre sí. Fue a través de una agencia privada, explicó Javier. Nosotros no podíamos tener hijos biológicamente. Intentamos durante años, pero Patricia tuvo complicaciones. Alguien nos recomendó esta agencia en Guadalajara que trabajaba con adopciones. Nos dijeron que Sofía había sido abandonada por su madre biológica, que necesitaba una familia. Pagamos los honorarios legales, firmamos los papeles y ella vino a vivir con nosotros. Todo fue legal. Estela tomó nota del nombre de la agencia. Nuevas Familias AC. Le pidió a Patricia que mientras tanto necesitaban hablar con Sofía. La joven estaba en su habitación estudiando. Cuando bajó las escaleras y vio a los extraños en su sala, su expresión mostró confusión. Era definitivamente la chica del video. Rosa, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, sentada en una esquina del comedor, dejó escapar un sollozo al verla en persona. Felipe tuvo que sostenerla. «Sofía», comenzó Estela con voz suave, «necesitamos hacerte algunas preguntas. No estás en problemas, pero ha surgido información importante sobre tu pasado». La joven, con 18 años recién cumplidos, miró a sus padres adoptivos con preocupación. «¿De qué hablan?». Patricia se acercó y la abrazó. «Dicen que podrías haber sido, que antes de venir con nosotros». No pudo terminar la frase. Estela continuó. «Creemos que es posible que hayas sido separada de tu familia biológica cuando eras muy pequeña. Necesitamos hacer una prueba de ADN para confirmarlo». Sofía se veía completamente desorientada. «No entiendo. Ustedes me dijeron que mi mamá biológica me abandonó cuando era bebé, que no me quería». Javier intervino. «Es lo que nos dijeron en la agencia, hija. No teníamos razón para dudar». El detective Ochoa explicó que la prueba de ADN sería simple, solo un hisopo bucal, y que los resultados tardarían unos días. Sofía, abrumada pero cooperativa, aceptó. Rosa quería acercarse, tocarla, abrazarla, gritarle que era su madre, pero Estela le había advertido que debían esperar la confirmación científica antes de cualquier contacto emocional. Las muestras se tomaron esa misma tarde y se enviaron a un laboratorio certificado en la Ciudad de México. Los siguientes 4 días fueron los más largos en la vida de Rosa. Se quedó en León, en un pequeño hotel cerca de la comisaría, incapaz de regresar a Puebla sin saber. Felipe se quedó con ella, comprando comida que ninguno de los dos probaba realmente, caminando por las calles sin rumbo, esperando. Estela había iniciado una investigación paralela sobre la agencia Nuevas Familias AC, y lo que descubrió fue perturbador. La agencia había sido cerrada por las autoridades de Jalisco en 2018 tras una investigación por tráfico de menores y falsificación de documentos. Su director, un abogado llamado Ernesto Villarreal, había huido del país y actualmente estaba prófugo. La investigación reveló que la agencia había operado una red que secuestraba o compraba niños de familias vulnerables y los colocaba con familias adoptivas pudientes, falsificando documentos de nacimiento y papeles de adopción. Se estimaba que más de 50 niños habían pasado por esa red entre 2010 y 2018. El 15 de agosto de 2020, los resultados del ADN llegaron. Estela llamó a Rosa y Felipe a la comisaría. Cuando entraron a la pequeña oficina, la detective tenía lágrimas en los ojos. «Es ella», dijo simplemente.
Sofía Méndez Torres es Mía Calderón. La probabilidad de coincidencia es del 99.9%. Encontraron a su hija. Rosa se desplomó en los brazos de Felipe, llorando con una intensidad que parecía imposible después de 11 años de lágrimas. Pero estas eran diferentes. Estas eran lágrimas de alivio, de alegría, de un dolor que finalmente encontraba su cierre. El siguiente paso fue el más delicado: reunir a Rosa con Mía, ahora Sofía. Los psicólogos forenses que trabajaban con la policía advirtieron que esto debía manejarse con extremo cuidado. Sofía había vivido 11 años con una identidad diferente, con padres que la amaban genuinamente, aunque la hubieran adquirido a través de medios criminales. Arrancarla abruptamente de esa vida podría causar un trauma severo. Necesitaban preparar a la joven, explicarle la verdad gradualmente, permitirle procesar esta información devastadora. Patricia y Javier Méndez estaban destrozados. Habían criado a Sofía creyendo que todo era legal, que la estaban salvando de una vida en el sistema de orfanatos. Nosotros no sabíamos, repetía Patricia entre sollozos. Nunca hubiéramos. Si hubiéramos sabido que tenía una madre buscándola. Estela les creyó. La investigación mostró que ellos habían sido víctimas también, engañados por la agencia criminal. Pero legalmente, Sofía debía ser devuelta a su madre biológica. La reunión se organizó para el 17 de agosto en un espacio neutral, una sala de la Fiscalía diseñada para estos encuentros traumáticos, con psicólogos presentes. Cuando Sofía entró y vio a Rosa esperándola, la tensión era palpable. Rosa se había preparado mentalmente para este momento durante 11 años, pero ahora que estaba aquí, las palabras se le atoraban en la garganta. Mía, fue todo lo que pudo decir. La joven la miró con ojos llenos de confusión y miedo. Mi nombre es Sofía. Una psicóloga forense llamada doctora Alicia Ramírez me dio el encuentro. Sofía, entendemos que esto es abrumador. Nadie espera que proceses todo de inmediato. Pero la verdad es que cuando tenías 7 años, fuiste separada de tu madre. Esta señora es Rosa Calderón, tu madre biológica. Te llamabas Mía. Sofía negó con la cabeza. No, eso no tiene sentido. Yo tengo padres. Los Méndez son mi familia. La doctora Ramírez asintió comprensivamente. Y ellos te aman, y tú los amas. Nadie está negando eso. Pero antes de esa vida tenías otra, y esta mujer nunca dejó de buscarte. Rosa sacó fotografías de su bolso con manos temblorosas. Fotos de Mía de bebé, de niña pequeña, en su cumpleaños número 6, en su primera comunión. Tú eres mi hija, dijo Rosa con voz quebrada. Desapareciste el 15 de marzo de 2009 cuando ibas a la escuela en Puebla. Tenías 7 años, llevabas tu mochila azul, tu uniforme. Te dejé en la esquina de tu escuela y nunca llegaste a clase. He buscado cada día desde entonces, cada solo día. Sofía tomó las fotografías con dedos temblorosos. Las estudió en silencio. Había algo en esas imágenes, algo en los ojos de esa niña pequeña que le resultaba extrañamente familiar. Entonces Rosa sacó otra foto. Mía con un hombre alto y delgado, ambos sonriendo. Este era tu papá, Arturo. Murió en un accidente cuando tenías 5 años. Sofía miró la foto fijamente. Algo se removió en su memoria, algo enterrado muy profundo. Un recuerdo borroso de brazos fuertes levantándola, de una risa grave, de sentirse segura. Yo recuerdo. Las sesiones continuaron durante semanas. La doctora Ramírez trabajaba con Sofía en sesiones individuales, ayudándola a procesar los recuerdos reprimidos. Con técnicas de terapia especializadas, fragmentos de su vida anterior comenzaron a emerger. Recordaba una casa con paredes amarillas. Recordaba cantar canciones en español con una voz femenina. Recordaba el sabor de tamales en Navidad.
Recordaba terror, confusión, ser llevada por extraños, llorar por su mamá. Esos recuerdos habían estado ahí todo el tiempo, encerrados en algún rincón de su mente porque eran demasiado dolorosos. Mientras tanto, la investigación policial desentrañaba cómo había ocurrido el secuestro. Revisando archivos y testimonios antiguos, descubrieron que una mujer de unos 30 años había sido vista hablando con niños cerca de la escuela Benito Juárez varias veces durante las semanas previas al 15 de marzo de 2009. Testigos la recordaban porque ofrecía dulces y parecía muy amigable. La teoría era que esa mujer, trabajando para la red de tráfico, había ganado la confianza de algunos niños y esperado la oportunidad perfecta. Cuando vio a Mía sola esa mañana, la abordó, probablemente con algún pretexto: «Tu mamá me mandó a recogerte» o «necesito tu ayuda», y la llevó a un vehículo cercano. Mía fue transportada a Guadalajara, donde la mantuvieron en una casa de seguridad durante semanas, tal vez meses. Ahí la prepararon para la adopción. Le dijeron que su madre no la quería, que la había abandonado, que iba a una familia nueva que sí la amaría. Falsificaron documentos, cambiando su nombre y fecha de nacimiento. Para cuando los Méndez la recibieron en 2015, 6 años después del secuestro, Mía ya había sido completamente separada de su identidad original. Los captores probablemente la movieron entre varios lugares durante esos 6 años, manteniéndola oculta hasta que consideraron seguro colocarla con una familia. Los Méndez habían pagado casi 200,000 pesos por la adopción a la agencia Nuevas Familias AC, dinero que supuestamente cubría honorarios legales y cuidados médicos. En realidad, ese dinero había financiado una operación criminal. Patricia y Javier enfrentaban ahora la devastadora realidad de que perderían a la hija que habían criado durante 5 años, pero decidieron cooperar completamente con las autoridades y apoyar la transición de Sofía de regreso a su madre biológica. El proceso de reintegración fue gradual. Sofía comenzó a pasar tiempo con Rosa en sesiones supervisadas, luego visitas más largas, luego fines de semana. Rosa le mostraba su antigua habitación preservada en Puebla, le contaba historias de su niñez, le enseñaba videos caseros de cuando era pequeña. Felipe también participaba activamente, recordándole cómo solían jugar juntos, cómo él le enseñaba matemáticas, cómo ella lo hacía reír con sus ocurrencias. Para diciembre de 2020, Sofía había comenzado a aceptar su doble identidad. Legalmente su nombre fue restaurado a Mía Calderón, pero ella pidió seguir usando Sofía en su vida diaria, algo que Rosa aceptó dolorosamente pero con comprensión. «Puedes ser ambas», le dijo Rosa. «Puedes ser Mía y Sofía. No tienes que elegir». La joven se mudó oficialmente con Rosa a Puebla en enero de 2021, comenzando una nueva vida mientras intentaba reconciliar sus dos pasados. La adaptación no fue fácil. Mía Sofía luchaba con sentimientos de lealtad dividida. Amaba a los Méndez, quienes habían sido sus padres por 5 años cruciales de su adolescencia, pero también estaba conociendo a Rosa, reconociendo que esta mujer había sufrido infinitamente por ella, que nunca se había rendido. Las sesiones de terapia continuaron, ayudándola a navegar estas emociones complejas. La doctora Ramírez les explicó que estos procesos tomaban años, que no había un camino lineal hacia la sanación. Rosa también luchaba con sus propias emociones. Había recuperado a su hija, pero no era la niña de 7 años que había perdido. Era una joven adulta de 19 años con su propia personalidad, sus propios recuerdos, su propia vida. No podía simplemente retroceder el reloj 11 años. Tenían que construir una relación nueva desde este punto, respetando lo que ambas habían vivido. Algunas noches,
Rosa miraba a Mía Sofía durmiendo en su antigua habitación y lloraba silenciosamente, de alegría por tenerla de vuelta, pero también de dolor por todos los años perdidos. Felipe, quien había hecho posible el reencuentro con su descubrimiento del video, desarrolló una relación cercana con su sobrina. Le mostraba las carpetas de investigación que había mantenido durante 11 años, los mapas, las notas, explicándole cómo nunca había dejado de buscarla. Mía Sofía se conmovía profundamente al ver la magnitud de su dedicación. «Tío Felipe», le dijo una tarde mientras revisaban juntos viejos archivos, «nunca voy a poder agradecerte lo suficiente». Felipe la abrazó, las lágrimas corriendo libremente. «No tienes que agradecer nada, sobrina. Eres familia, siempre lo has sido». La historia se hizo pública en marzo de 2021, exactamente 12 años después de la desaparición original. Los medios de comunicación cubrieron el caso extensamente, presentándolo como un raro ejemplo de final feliz en un país donde miles de personas desaparecidas nunca son encontradas. Rosa y Mía Sofía dieron algunas entrevistas cuidadosamente controladas, esperando que su historia pudiera dar esperanza a otras familias. «Si nosotras pudimos encontrarnos después de 11 años», decía Rosa en las entrevistas, «entonces ninguna familia debería rendirse, nunca». El caso también renovó el enfoque en las redes de tráfico de menores en México. Las autoridades federales reabrieron docenas de investigaciones relacionadas con la agencia Nuevas Familias AC, intentando rastrear a otros niños que pudieran haber sido víctimas de la misma red. Varias familias que habían adoptado a través de esa agencia fueron contactadas para verificaciones de ADN. Se descubrieron al menos 5 casos más, donde niños reportados como desaparecidos habían sido colocados con familias adoptivas sin su conocimiento. Los Méndez mantuvieron contacto con Mía Sofía después de su traslado a Puebla. Patricia, especialmente, llamaba regularmente, y la joven los visitaba en León cada mes. Era una situación sin precedentes y emocionalmente complicada, pero todos los involucrados acordaron que lo más importante era el bienestar de Mía Sofía. Ella necesitaba mantener esas conexiones, procesar su experiencia a su propio ritmo. Para 2022, la vida había encontrado una nueva normalidad. Mía Sofía se inscribió en la universidad en Puebla, estudiando trabajo social con el objetivo de ayudar a otras víctimas de trata. Rosa había regresado a su trabajo en la notaría, pero también se involucró activamente en organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, usando su experiencia para apoyar a otras familias. Felipe publicó un libro sobre el caso en 2023, documentando los 11 años de búsqueda, con las ganancias destinadas a fundaciones de apoyo a familias de desaparecidos. La relación entre Rosa y Mía Sofía se profundizó gradualmente. Había momentos difíciles, conversaciones dolorosas sobre los años perdidos, sobre lo que cada una había sufrido. Pero también había alegría. Cuando Mía Sofía llamaba a Rosa mamá por primera vez, conscientemente, cuando cocinaban juntas y descubrían que compartían el mismo amor por los chiles en nogada, cuando Rosa asistió a la graduación universitaria de su hija en 2024 y lloró de orgullo. El video de YouTube, que había sido la clave de todo, permanecía en línea. Ahora con millones de vistas y miles de comentarios de personas conmovidas por la historia. El usuario que lo había subido, un padre de familia de León, que simplemente quería preservar los recuerdos del festival escolar de su hijo, nunca imaginó que ese video cambiaría vidas. Felipe le contactó para agradecerle, explicándole cómo ese simple acto de compartir un momento familiar había resuelto un misterio de 11 años. La marca de nacimiento en la mejilla de Mía Sofía, ese pequeño detalle que Felipe había reconocido en el video, se convirtió en un símbolo de la historia.
Era un recordatorio de que a veces los detalles más pequeños pueden ser los más importantes, que la persistencia tiene valor, que la esperanza no siempre es ingenua. En marzo de 2025, 16 años después de la desaparición original y 5 años después del reencuentro, la familia Calderón organizó una celebración privada. Rosa, Mía, Sofía, Felipe y Claudia, junto con algunos amigos cercanos y los Méndez, se reunieron en la Casa de Puebla. Era un reconocimiento de todo lo que habían superado, de las cicatrices que llevaban, pero también de la sanación que habían encontrado. Mía Sofía, ahora de 23 años, había escrito una carta que leyó esa tarde. En ella hablaba de tener 2 familias que la amaban, de haber perdido 11 años, pero ganado perspectiva sobre la resiliencia humana, de su compromiso de dedicar su vida a ayudar a otros en situaciones similares. Fui Mía, fui Sofía, y ahora soy ambas, leyó mientras todos lloraban. Mi historia no es solo de pérdida, sino de amor que nunca se rindió, de un tío que nunca dejó de buscar, de una madre que nunca dejó de esperar. Soy el producto de todos ustedes. El agente Cortés, ya jubilado pero invitado a la celebración, abrazó a Rosa. Cuando cerré su caso hace años, pensé que nunca vería un final feliz, le dijo. Me alegro tanto de haber estado equivocado. La detective Estela Vargas también asistió, compartiendo cómo el caso de Mía había renovado su fe en su trabajo, recordándole por qué había elegido esta profesión difícil. La historia de Mía Calderón se convirtió en un caso de estudio en criminología y trabajo social en universidades de México. Era un ejemplo de cómo el tráfico de menores operaba, pero también de cómo la tecnología moderna, un simple video de YouTube, podía ser herramienta crucial en resolver casos antiguos. Inspiró a otros investigadores a revisar casos fríos, a buscar en archivos digitales públicos, a nunca subestimar cualquier pista potencial. Para Rosa, el dolor de los 11 años perdidos nunca desaparecería completamente. Había noches donde todavía soñaba con esa mañana de marzo de 2009, donde elegía quedarse 5 minutos más, donde acompañaba a Mía hasta dentro de la escuela, donde todo era diferente, pero había aprendido a vivir con ese dolor, transformándolo en algo productivo. Su trabajo con otras familias de desaparecidos se convirtió en su misión, ayudando a otros a mantener la esperanza cuando parecía imposible. Felipe nunca dejó de maravillarse de la casualidad que había llevado ese video específico a su pantalla ese día específico. Era creyente en que las cosas pasaban por una razón, aunque también sabía que había sido su propia persistencia, años de revisar cualquier contenido relacionado con niños en México, lo que había creado las condiciones para ese descubrimiento. Continuó enseñando, pero ahora también daba charlas sobre la importancia de nunca rendirse en la búsqueda de seres queridos. Los Méndez enfrentaron su propia sanación. Habían sido víctimas también, engañados por criminales, pero eso no disminuía el dolor de perder a la hija que habían criado. Patricia entró en terapia para procesar la culpa y el dolor, eventualmente encontrando paz en saber que habían dado a Sofía amor y estabilidad durante 5 años críticos de su desarrollo. Su relación continua con Mía Sofía era un testimonio de que el amor familiar podía adoptar muchas formas. En 2025, Mía Sofía comenzó a trabajar en una organización no gubernamental dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, aplicando su título en trabajo social. Usaba su propia experiencia para conectar con familias en duelo, ofreciendo no solo apoyo profesional, sino también la esperanza viva de que los reencuentros eran posibles.
Su historia se había convertido en un faro para otros, una prueba de que incluso después de 11 años los milagros podían ocurrir. La habitación de Mía en la casa de Rosa ya no era un santuario congelado en el tiempo, ahora era un espacio vivo, con fotos nuevas junto a las viejas, con libros universitarios en el escritorio, con ropa moderna en el armario. Era un puente entre el pasado y el presente, entre quien Mía había sido y quien Mía Sofía se había convertido. Rosa a veces se sentaba ahí y recordaba aquellos años oscuros de búsqueda incansable, pero ahora lo hacía con su hija durmiendo en la habitación de al lado, con el conocimiento de que habían encontrado su camino de regreso la una a la otra. El caso nunca fue completamente cerrado en términos de justicia. El director de la agencia Nuevas Familias AC seguía prófugo, probablemente en otro país con identidad falsa. Algunos de sus cómplices habían sido arrestados y condenados, pero la red completa nunca fue desmantelada. Decenas de niños traficados por esa organización probablemente nunca serían identificados, viviendo vidas con familias que desconocían la verdad, sus familias biológicas aún buscándolos en algún lugar. Pero para la familia Calderón había un cierre,